Los océanos son fundamentales para la vida en el planeta. Y hoy en día, nuestros mares están así. Todos los años ingresan 8 millones de toneladas de partículas y elementos plásticos a los mares. Eso es equivalente a 800 Torres Eiffel. Si seguimos igual, al año 2050 vamos a tener 1 tonelada de plástico por 1 tonelada de peces en los océanos. En enero del 2016, en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, la Fundación Ellen MacArthur y Ocean Conservancy presentaron al mundo este primer informe que hablaba de la contaminación plástica. La sala estaba preparada más o menos para 100 personas, no éramos más de 15, 20 los asistentes. Al día siguiente, el Foro Económico Mundial, como lo hace siempre con cada uno de los temas que se desarrollan en una plataforma tan seguida en todos lados del mundo, lanzó por las redes sociales este titular: ¿más plástico que peces en los océanos? No, si podemos evitarlo. Esa frase, ese titular, ha sido la frase más seguida y más replicada en la historia de las redes sociales del Foro Económico Mundial. A partir de ese momento, la conversación cambió. Hoy en día, solo en 2018, 25 países y numerosas ciudades han desarrollado legislaciones para prohibir o limitar la entrega gratuita o la venta de productos plásticos desechables. Y es que, de una u otra forma, el plástico se está convirtiendo en una suerte de villano global que necesitamos entender mejor. Uno de los problemas que genera es cuando es desechado al medio ambiente. Y es que en cualquier mecanismo que usemos para desecharlo, vamos a necesariamente generar un impacto importante. Si lo quemamos, aunque sea para generar energía eléctrica, estamos contribuyendo al calentamiento global. Si lo desechamos, por supuesto, en la basura domiciliaria, ese plástico va a llegar a un vertedero, a un relleno sanitario, de una u otra forma va a terminar impactando al ecosistema terrestre durante siglos. Y cuando lo desechamos a través de los cauces de agua, tiene una altísima probabilidad de llegar hasta una de esas 5 sopas de plásticos que hay en los océanos, dada la confluencia de las corrientes marinas. O puede terminar en las profundidades de los océanos, o eventualmente contaminando alguna playa o zona costera. Hemos hecho tremendos esfuerzos en el último tiempo, fundamentalmente en reciclar, en disminuir el impacto a través de recolectar lo más posible. Pero déjenme decirle que si eso es importante, la verdad es que al mismo tiempo no es más que un paliativo. Es el equivalente a tomarse un analgésico cuando se tiene una infección. Por lo tanto, lo que tenemos que empezar a hacer es preguntarnos cómo hemos llegado aquí. Para entender un problema ambiental tan relevante, debemos necesariamente entender el origen. Haciendo un paralelo, cuando cualquiera de nosotros ve un río que se contamina de un día para otro, a nadie se le ocurriría ir a resolver el problema aguas abajo en la desembocadura al mar. Todos lo que hacemos es que caminamos por el río aguas arriba hasta encontrar dónde está la fuente, dónde está el origen. E intentamos resolver ese origen. Es lo mismo que tenemos que hacer con la contaminación plástica, es lo mismo que hacemos con la contaminación atmosférica. Entre el año 99 y el año 2009, me dediqué a empacar alimentos. Esa fue mi ocupación. Y la verdad es que hace 5 años no teníamos estas distinciones. Simplemente usábamos el plástico más barato que existiera en el mercado para economizar el sistema y hacerlo más eficiente. Ahora, hubo un momento, y recuerdo muy bien el día en que me di cuenta que cada vez que colocaba un producto en el mercado, estaba colocando 2 cosas. Estaba colocando el producto, pero estaba colocando también el empaque, con una altísima probabilidad, en muchos casos, de que ese empaque se convirtiera en basura al terminar su uso. Esta es mi abuela. Nació el año 1921, murió hace pocos meses. Y tuve la suerte, de en los últimos años de su vida, poder conversar respecto de cómo era la vida en su infancia y juventud. Y en esas conversaciones aprendí que en la década de los 40 ella podía resolver el tema de los residuos fácilmente entregándoselos a los animales, revolviéndolo con los residuos del jardín. Ella no tenía que lidiar con el problema de la basura como lo tenemos que hacer hoy en día. Los seres humanos inventamos la basura hace muy poco tiempo. Y es que miren cómo era una tienda, un almacén en la década de los 50. Lo que prima ahí son fundamentalmente materiales altamente reciclables o altamente reusables, como el metal, el vidrio, la madera, el cartón. Y esta es una góndola de un supermercado de hoy. Lo que priman son embalajes plásticos, muchos de ellos
aportándole mucho valor al producto. Sin esas particularidades probablemente no podríamos tener el contenido, pero al mismo tiempo la verdad es que muchos de ellos diseñados para terminar en la basura. Como dice William McDonagh, el diseño no es más que una declaración de intención, y cuando diseñamos un producto plástico, muchas veces lo estamos diseñando efectivamente para que ese producto plástico termine en la basura. Ahora, cuando hablamos de plásticos, tenemos que necesariamente entender qué significa plásticos. Y aquí hay un tema importante, porque plásticos, hay 4.000 tipos de resinas plásticas distintas. Cada una de ellas le aporta una característica al producto, tienen propiedades físico-químicas diferentes, todas ellas se comportan y le dan atributos, ya sea al producto que está fabricado o al contenido del empaque. De modo que si lo que queremos es resolver el problema plástico, tenemos que entender si existen o no alternativas de otro tipo de materiales que efectivamente aporten esas propiedades al producto, o bien si podemos simplemente movernos hacia aquellos plásticos que efectivamente son más sustentables, aquellos que son más reciclables. Pero lo primero que tenemos que hacer también es entender que muchas veces el problema ni siquiera está en la resina. El problema está en que estamos colocando en el mercado un producto superfluo que por diseño está hecho para terminar en la basura. Uno de los excelentes ejemplos para eso es el sorbete que usamos para tomar jugo. Y aquí yo quiero desafiarlos a ustedes a que hagan un esfuerzo importante. Cuando se les presente la posibilidad de tomar un sorbete, hagan un ejercicio. Yo sé que no es fácil, pero tomen un vaso, inclinen el brazo y acérquenlo. Se puede. El problema hoy en día es grave y tenemos que empezar a hacer cambios culturales importantes. A esas principales razones por las cuales utilizamos o no una resina, que son valiosas, son razonables, existen por alguna razón, estamos agregándole un quinto elemento. Y ese quinto elemento es cuál va a ser el destino que va a tener ese material plástico cuando yo termine de utilizarlo. La botella PET es un excelente ejemplo que ha ido evolucionando hacia ser cada vez más circular, cada vez más recuperable, cada vez más reciclable. Cuando nos planteamos esta problemática en Triciclos, lo que hicimos fue primero empezar entendiendo cómo está estructurada la lógica de la basura. Y nos dimos cuenta que había un sistema muy bien articulado en el cual los seres humanos poníamos nuestros residuos muchas veces en una bolsa negra para que pasara un camión y se lo llevara suficientemente lejos para que la basura desapareciera. El camión de la basura lo único que hace es que desplaza los residuos y el problema unos kilómetros de nosotros y desplaza muchísimos materiales que son reciclables. Ahora, la verdad es que además tenemos que entender que la basura no es otra cosa que una consecuencia de nuestros hábitos de consumo. Lo que hay ahí son decisiones que nosotros tomamos como consumidores, basados no solo en nuestras opciones, sino que además premiando lo que hoy en día se entiende como economía lineal, de extraer, diseñar, producir, usar, consumir y finalmente descartar. La basura no es otra cosa que un error de diseño. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo diseñé basura durante muchos años. Ahora, cuando entendemos eso como un problema, inmediatamente lo que se nos viene a la imagen es el reciclaje como una solución y nos tendemos a imaginar estos tachitos de colores o bien nos imaginamos el trabajo titánico que hacen los recicladores de base, muchas veces en la invisibilidad y con condiciones muy precarias. Ambos materiales van a parar a lo que se llama una planta valorizadora. Y una planta valorizadora es un gran galpón donde un ejército de gente selecciona entre los materiales aquello que no es reciclable, que llega ahí y que termina igual en un vertedero o en un relleno sanitario incumpliendo la promesa de aquello que sí es reciclable y termina en una planta recicladora, una planta recuperadora. Empecemos también por cambiar el lenguaje. Reciclar es garantizar que el material va a terminar siendo transformado, no es separar. El sistema hoy en día funciona recuperando entre un 10 y un 15% de los residuos sólidos domiciliarios, lo cual es absolutamente insuficiente. Tenemos que cambiarlo. Y la forma como pensamos nosotros hace 10 años fue el cambio necesariamente tiene que pasar por el ciudadano. Ese ciudadano va a requerir conectarse con la cadena de valor aguas abajo y por lo tanto lo que hicimos fue reinventar la planta valorizadora en lo que hoy llamamos puntos limpios, donde las personas pueden llevar hasta 25 tipos de materiales distintos, pero también lo que hicimos fue colocar un reciclador de base, cuyo principal rol y la razón por la cual es pagado no es solo por el valor de los materiales, es por el servicio que presta de educar al consumidor. Esa persona que muchas veces hemos despreciado en la cadena de valor y en el sistema es una persona que tiene un conocimiento riquísimo, sabe de física, de química, de materiales, de logística. Muchas veces no sabe que sabe, pero sabe.
Y esa persona nos puede enseñar una infinidad de información respecto de los materiales. Nosotros después lo que hacemos es que cerramos el ciclo y garantizamos la trazabilidad de los materiales, por lo tanto aportamos un valor ambiental en términos de reducir la cantidad de residuos, generamos valor para las marcas que están financiando el sistema y, por supuesto, generamos impacto cultural y social en la interacción entre el ciudadano y el reciclador de base. Ahora, lo más importante es no solo cerrar el tema aguas abajo, sino que generar las preguntas aguas arriba. Necesitamos consumidores que cada vez más empiecen a cuestionarse qué es lo que estamos comprando. Y créanme, en mi historia antigua, yo sé que las empresas reaccionan ante las expectativas de los consumidores. Imaginemos un mundo donde los consumidores podemos y debemos empezar a cuestionarnos cada vez más qué es lo que estamos comprando cuando compramos un embalaje. En esa interacción nos dimos cuenta que además había un valor gigante en concentrar esa información y empezamos a desarrollar softwares, empezamos a capturar esa data y tenemos 10 años de información que hoy en día están usando más de 300 empresas en el mundo, entre las cuales está la más grande empresa de bebidas del mundo, la más grande en snacks, la más grande en lácteos, el mayor retailer del mundo, están usando información que es generada no solo en esta red de puntos limpios, sino que a partir del conocimiento y la experiencia que tienen los recicladores de base. Esa información les está permitiendo hoy en día empezar a pensar qué materiales usan, cómo empacan los productos, cuántos residuos, cuántos gramos de residuos nos están entregando cada vez que nos entregan un producto, pero fundamentalmente también empezar a entender mejor los modelos de negocio. Y es que hoy en día uno de nuestros mayores orgullos es cuando una empresa se nos acerca porque lo que quiere es fortalecer su estrategia de envases retornables. Si bien nosotros nacimos como la mayor empresa de reciclaje y de operaciones de reciclaje del continente hoy en día, y hoy en día operamos una serie de redes de puntos limpios en distintos países, lo que nos interesa es generar un cambio cultural donde las empresas aprendan a colocar productos en el mercado sin que los consumidores tengamos que comprar el residuo que viene añadido. Sabemos que los consumidores hemos sido parte del problema y tenemos que pasar a ser parte de la solución. Y hoy en día lo que estamos viendo en todo el mundo es que las empresas han aprendido y están aprendiendo cada vez más a desacoplar su modelo de crecimiento de la contaminación ambiental. Para bien, hoy en día el planeta ha pasado a ser un elemento más en la ecuación que mide el éxito empresarial. Muchas gracias.